Bueno, tenemos el gusto de tener en diálogo con nosotros al doctor Daniel Herbeta. Él es el presidente de la Corte Suprema de la provincia, pero al mismo tiempo es el presidente del Tribunal Electoral de la provincia, en esta instancia tan decisiva y tan importante. Estamos a nada de las PASO y de las elecciones generales. Mi nombre es Luis Mino. Doctor, muchas gracias, buenos días, un gusto tenerlo. ¿Qué tal, Luis? Buen día y un saludo a toda la audiencia. Bueno, si a lo mejor se va a enterar alguna vez, pero si hubo alguien como periodista que seguimos, tanto Alejandra Pautazo, que está al lado mío, y quien les habla, el voto joven haciendo todo lo imposible por conocer, por buscar, por dar data importante. Empezamos a principios de marzo con una serie de notas que Alejandra planteó, después que hicimos acá en el aire. No digo que lo fogoneábamos, sino que lo preguntábamos, ¿por qué en todo el país y por qué nosotros no? Entonces eso se fue generando hasta que nosotros tenemos la sensación, Alejandra, que era entre nosotros dos, que no lo escuche nadie más que nosotros dos, que algo ayudamos para instalar el tema. Sí. Y que también la política acusó recibo. Este es un medio de mucha penetración, doctor, gracias a Dios, porque es gracias a la gente que nos avala, y a partir de allí, bueno, vino esto, se sumó esta posibilidad y se dio primero el dictamen del doctor Jorge Barraguirre, un dictamen para mi gusto brillante, donde encaja todo y da todas las razones para aconsejar, y luego ustedes que votan unánimemente, que es otro tema que no es menor, el Tribunal Electoral compuesto por usted y dos camaristas, dando viabilidad a una situación que en el país ocurre desde hace ya mucho tiempo para atrás, con las elecciones a gobernador, a presidente también, acá en la provincia, y sin embargo nosotros en la provincia no teníamos el voto joven para los chicos. Para definir, me interesa votar porque tal candidato a intendente me está diciendo, o presidente comunal, que vamos a tener un inspector de salud, o que vamos a colocar la plata en ampliar la ruta que nos une con la cabecera del departamento. No, eso no lo podían votar. Dicho lo que tenía que decir, doctor, puede estar de acuerdo o no, pero lo quería contar. Hubo del otro lado algunas personas como el doctor Rondina, que ayer fue entrevistado en Aire Digital, que salieron a tener reparos constitucionales hacia la decisión que ustedes avalaron. Y me parece correcto dar el derecho a réplica y escucharlo con mucha atención, porque tengo la sensación, usted después me corrige, lo dejo desarrollar el tema, que no es un dictamen que no declara ninguna inconstitucionalidad sobre el artículo 29. Es una norma de derechos únicamente, que no prohíbe ese artículo 29 el voto joven. Si no dice, tiene 18 años para arriba, únicamente votan ellos. No. Me parece que amplíe el ejercicio de la posibilidad de votar a muchos más. Lo escucho con mucha atención. Sí, bueno, en primer lugar le agradezco el llamado y bueno, conozco la historia que usted cuenta porque además me gusta mucho leer y acceder a la información periodística, y obviamente que el medio de ustedes permanentemente tiene publicaciones vinculadas fundamentalmente a cuestiones institucionales, lo cual es muy importante. Las cuestiones institucionales, fortalecer la institucionalidad, construir institucionalidad en una provincia, en un país, a veces parece algo abstracto, pero no es así. Es algo que cuando se logra se traduce después en consecuencias concretas y favorables para las condiciones de vida de la gente. Ayer doctor, por eso es importante. Ayer estuvo la doctora Branisit 42 minutos al aire acá en el estudio, 42 minutos la fiscal de toda la provincia charlando sobre ese tema. Pero fíjense que usted, no quiero desviar la cuestión, pero muy brevemente, cuando uno plantea la necesidad de discutir, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, las leyes de seguridad o de reforma policial, no estamos hablando de algo que tiene que ver solamente con construir y fortalecer instituciones, sino que tiene que ver con problemas sociales reales, porque reformar la policía tiene un impacto directo en el tema de la seguridad. De modo que siempre sigo, digamos, el medio y los distintos periodistas que trabajan allí, que permanentemente están atentos con esta cuestión. Y respecto
del fallo del voto joven, mire, yo quiero hacer 3 puntualizaciones por algunas críticas que se han, que con todo respeto, obviamente, por los colegas, 3 puntualizaciones, con todo respeto, obviamente, por los colegas, 3 puntualizaciones. En primer lugar, el tribunal no declaró la inconstitucionalidad de ninguna norma, de modo que no hay posibilidad de objetar la decisión del tribunal desde ese punto de vista, porque no existe, es decir, no es la resolución, por lo menos indicada, la que puede ser objeto de una crítica de esa naturaleza. Muy por el contrario, la resolución del tribunal lo que hace es integrar una interpretación constitucional, no solo en el marco interno, digamos, del orden interno de la Constitución de la provincia, sino entre la Constitución de la provincia y el bloque constitucional. De modo que es muy lejos de declarar la inconstitucionalidad, precisamente la resolución, si se lee, es de muy fácil lectura, usted va a notar que está perfectamente fundamentado, de que no existe ninguna enmienda ni modificación constitucional, sino que por el contrario, una reafirmación de este derecho que se amplía ahora para los santafesinos de 16 y 17 años, que eran objeto de una discriminación inaceptable, y esa ampliación de derechos se fundamenta justamente en disposiciones de la propia Constitución de la provincia y del bloque constitucional. En segundo lugar, le quiero hacer otra puntualización, porque he leído que el Tribunal Electoral es un tribunal administrativo. Bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con que el Tribunal Electoral sea un tribunal administrativo. Me parece que incluso no hay ningún fundamento. Este es un concepto que también se trata en la resolución, yo lo califico de anacrónico. El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe está previsto en la Constitución de la provincia y lo integra nada más y nada menos que el presidente de una Corte Constitucional. En este caso, coyunturalmente me toca a mí. Y lo integran 2 camaristas que han sido nombrados por mecanismos que ejercen, o sea, fíjese, lo integran jueces que pueden resolver sobre la prisión perpetua de una persona. Mire qué administrativo que sería el Tribunal Electoral. Y en segundo lugar, aunque tuviera una naturaleza administrativa, el hecho de que un tribunal sea administrativa no lo obliga también a respetar la Constitución. O sea, nadie podría imaginar que por vía de sostener que un tribunal tiene naturaleza administrativa, ese tribunal puede apartarse de normas de jerarquía superior. Y la tercera cuestión que le quiero puntualizar, para que también quede claro, es que esta decisión del tribunal, bajo ningún punto de vista, puede compararse o en una suerte de futurología de escasa base científica, puede, digamos, vincularse a una eventual posibilidad de que entonces un tribunal electoral el día de mañana habilite la reelección del gobernador. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la ampliación de un derecho político esencial, de un derecho fundamental que tiene protección en normas de jerarquía superior, con un dispositivo de poder como es la reelección de un gobernador? O sea, a ver, es mezclar el agua con el aceite, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Con ningún punto de vista un tribunal electoral podría, digamos, utilizando los argumentos que ha utilizado, resolver una cuestión como sería, por ejemplo, la reelección de un gobernador, porque la reelección de un gobernador no es un derecho fundamental, es algo que está reservado estricta y exclusivamente a la potestad y a la autonomía provincial, y así como hay constituciones provinciales que prevén la reelección por una vez o por 2 veces, hay constituciones que no la prevén. Que después haya una reforma constitucional y se discuta esto, y eventualmente se decida que el gobernador, o que corresponda, o que es mejor, tenga una reelección, es otra cuestión, pero no puede utilizarse este argumento especulativo, eventual, que no tiene ningún sustento, para descalificar la decisión que tomó el tribunal respecto al voto joven, porque vuelvo a repetir, estamos hablando de cosas completamente diferentes. La elección del gobernador es un dispositivo de poder, no tiene que ver con no hay ningún compromiso del derecho fundamental en este caso, y en cambio sí, resolver el problema del voto joven en Santa Fe, como usted muy bien viene batallando desde hace tiempo, implicaba remover una situación de desigualdad jurídica y de discriminación inaceptable. O sea, que Santa Fe ocupara el último lugar de la tabla de posiciones y marginara a los jóvenes de 16 y 17 años de poder ejercer su ciudadanía y el derecho al voto para la elección de autoridades locales, cuando ningún otro joven del resto del país
tiene esa limitación, era verdaderamente inaceptable. Y eso es lo que finalmente resolvió, obviamente, el Tribunal Electoral. Bueno, Alejandra, que también fue quien promovió esta idea de preguntarse por qué no había voto joven en Santa Fe, ya le hace una preguntita. Quiero marcar que estamos hablando con el doctor Herbeta, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, y además el presidente del Tribunal Electoral, en base a una nota de Aire Digital donde salieron las expresiones, no es una nota de opinión de nuestros periodistas, sino que es una nota por tweet que hicieron tanto Domingo Rondina, que es un abogado constitucionalista, como el exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, el doctor Oscar Blando. En función de eso se los consultó para saber por qué era esa posición que tenían. Y como esto es así, gracias a Dios es un medio donde hay mucha pluralidad, nosotros la defendíamos desde acá y también escuchamos a los otros que tienen una posición distinta, dispara. Y además, por supuesto, fue uno de los abogados constitucionalistas que avaló el voto joven, digamos, por entender que no necesitaba una reforma de la Constitución. Doctor, para dejar en claro algo, que me parece que todo este ruidito que aparece de cuestionamientos al dictamen del tribunal, ¿va a haber o no va a haber voto joven este año en Santa Fe? ¿Corre riesgo el dictamen o pueden llegar con los padrones? ¿Hay algún problema para que no se pueda llegar en tiempo y forma? No, en el tema operativo, mire, sí, casi le diría de manera indirecta, sin ser el objetivo, porque no era la cuestión planteada, se ha producido un efecto doblemente positivo. ¿Por qué? Porque el padrón ahora es exactamente el mismo que el padrón nacional, de modo que todos van a poder votar las 4 elecciones en la misma mesa y en el mismo lugar de votación. De modo que, lejos de ser un problema, la decisión a su vez aporta una solución, digamos, a este tema operativo. Y, bueno, la única posibilidad de que esta decisión fuera revisada es que alguien que acredite estar legitimado, que acredite que el voto de los jóvenes les causa un agravio, plantea un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Pero bueno, allí habrá que ver quién puede sostener que el voto de un universo de personas de 16 y 17 años que estaban discriminadas en el contexto nacional por pertenecer solamente a la provincia de Santa Fe, bueno, ¿cuál es el perjuicio que le causa a que esa gente vote? Claro, ¿quién puede tener una argumentación tan antidemocrática como eso, digamos? ¿No? Sí, no es fácil, sostener una argumentación contraria. En este momento. Porque, claro, vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho referencia a normas del derecho internacional de los derechos humanos y fundamentalmente a un principio que destaca mucho en los documentos que tienen que ver con la justicia y con el derecho, el Papa Francisco, que es el principio pro homine. Es decir, el principio pro homine, ¿qué significa? Que todo aquello que vaya en favor de la ampliación de derechos, de la construcción de ciudadanía, goza, digamos, en principio, de muy buena salud. Y fíjese que en alguna medida, cuando uno quiere medir el grado de avance de un sistema democrático, lo primero que va a tratar de visualizar es en qué medida una democracia real ha ampliado derechos. De modo que, bueno, sostener que los chicos de 16 y 17 años no pueden votar a su intendente, a su jefe comunal en Santa Fe, y de manera casi exclusiva o excluyente, porque en el resto del país lo pueden hacer, verdaderamente no es, en términos constitucionales, no creo que sea muy fácil de fundamentar. Tengo una pregunta más muy importante, doctor. ¿Cómo va avance el operativo de elecciones luego de que la Justicia Electoral Federal avisó que no va a colaborar con la elección? No, sin ningún problema, está todo. Pero ellos dijeron que avanza con muy buen ritmo, avanza con mucha celeridad. No hay ninguna perturbación. No sé tampoco cuál era la colaboración de la Justicia Federal. ¿Por qué ellos dicen esto?
dicen que no va a prestar colaboración en la publicación del padrón ni la recepción de reclamos. Tampoco salvará eventuales problemas en la nómina definitiva de electores. Pero no tiene que pasar, claro, pero tienen que ver el padrón nacional. Sí, mire, ahí está. Y leer el artículo 17 de la Ley Nacional Electoral, a ver, que fue modificada en el año 2000 y algo, justamente a propuesta de un director nacional electoral, el doctor Alejandro Tulio. Él hizo una propuesta de modificación que finalmente fue tomada y es vigente, que dice que los padrones a los efectos electorales son de acceso libre y sin restricciones para las provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que la formulación de la norma vigente es tan clara en su literalidad que no hace falta que uno tenga que acudir a un jurista para tratar de interpretarla. Es decir, los padrones electorales a los efectos de las elecciones son gratuitos, de acceso libre, sin restricciones, para todas las provincias de Argentina y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la ley. ¿Y deberán cumplir con eso, sí o sí, como justicia electoral que son? Y bueno, deberán cumplir la ley. Deberán cumplir la ley. Es decir, porque y se sabe que un juez tiene el especial deber de cumplir con la ley, por su calidad precisamente de funcionario. Cualquier funcionario público tiene por encima o por sobre el resto de los ciudadanos un especial deber de cumplir con el deber. Y esta es la ley. Y además no existen inconvenientes, digamos, nosotros no estamos pidiendo ninguna colaboración, no le estamos pidiendo a el Tribunal Electoral Nacional en Santa Fe, la Secretaría Electoral tiene 140 empleados. Nosotros debemos tener 20, 28 en la Secretaría Electoral de la provincia, ¿no? Pero no le estamos pidiendo colaboración, ni que nos presten los empleados, ni que esos empleados hagan algún trabajo, digamos, vinculado a la elección provincial. De modo que en principio no puede haber absolutamente ningún inconveniente, y vuelvo a repetir, hemos facilitado el trabajo porque ahora no tenemos que hacer nada, ni ellos ni nosotros. Trabajamos todos con el mismo padrón. Ahí está. Claro, con esta decisión, claro, el Tribunal Electoral de Santa Fe da igualdad. Da igualdad. Amplía e integra. Creo que esa palabra es ampliar. Amplía derecho por un lado y resuelve un problema operativo por el otro. Porque fíjese que antes de ahora, usted tenía que sacar del padrón nacional a los jóvenes de 16 y 17 años, porque en Santa Fe no votaban en la local. Sí, claro. Ahora no. Una cosita final. No sé cómo se compone su familia, pero la pregunta va por este lado. ¿Tiene algún sobrino, alguna persona cercana, alguien que conozca 16, 17 años? Porque quería saber si lo charló, lo habló, le contó, tuvo alguna referencia de alguien, de alguna amistad con respecto a esto. Yo tengo hijos ya mayores y una nena más chica, que no está en condiciones de votar porque tiene 10 años, pero mis hijos son todos los más mayores de edad, 18. Pero no he tenido, conozco gente, ¿no?, de esa franja, digamos, de esa edad, y sé que ha habido muchas experiencias, fundamentalmente en los colegios, me contaban una experiencia en los colegios universitarios de Rosario, los colegios que dependen de la Universidad de Rosario, estamos hablando de Politécnico, el Superior, y bueno, verdaderamente no hay, esto es como el juicio por jurados populares. Hay mucho prejuicio, hay mucha metafísica del problema. No hay que tenerle miedo a la gente para que la gente integre un jurado, no hay que tenerle miedo. De hecho, la experiencia empírica demuestra que los jurados populares han dado y estado a la altura, en mejor altura incluso diría que la justicia penal profesional. No solo es una obligación que nos impone la Constitución, sino que la gente asume esa responsabilidad cívica con un compromiso enorme. Y lo mismo pasa con los chicos de 16 y 17 años, no hay que tener miedo. El mundo ha cambiado mucho, o sea, la dinámica del mundo se ha transformado. Bueno, hay fenómenos particulares, pero en última instancia, imagínense que nosotros tenemos aquí un universo de 84.000 chicos, el voto es optativo, no sé cuántos de ellos votarán. Se calcula más o menos que en las últimas elecciones anduvo en un porcentaje del 60%. Bueno, ese voto es un voto que obviamente nadie puede
nadie podría imaginar o predecir o presuponer qué direccionamiento va a tener, porque tiene que ver con muchas cuestiones, con cuestiones de formación, de educación, de contexto familiar, de contexto social. Pero lo que no se puede negar es que Santa Fe estaba en alguna medida comprometiendo principios de jerarquía superior y estaba generando una situación de discriminación que no era aceptable en el siglo XXI. Y esto me parece que es un avance importante y bueno, si no se hubiera planteado el caso, hubiéramos seguido esperando que la legislatura algún día discuta la ley. Se planteó el caso en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene plena competencia, porque usted se imagina que el Tribunal Electoral, mire si no va a tener competencia para resolver una cuestión vinculada al ejercicio de derechos políticos. Diría casi que es de la esencia de la competencia del Tribunal Electoral. Se le corrió esta dictamen al procurador. El procurador en un fundioso dictamen dio todos los argumentos favorables. El tribunal hizo suyo otros argumentos y bueno, finalmente se resolvió. Pero acá opinaron un procurador de la Corte, 2 camaristas y un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. 4 personas en el mismo sentido. Es decir que convengamos que la decisión a un grado de solidez tiene. Ha sido una muy didáctica charla, doctor, porque abona, hagamos un ejercicio imaginario, como si estuviéramos en un campo, abonamos este campo con información que a veces es de difícil posibilidad de lograr. Y uno cuando técnicamente escucha es una cosa, pero cuando está desarrollado lo técnico en palabras comunes o relativamente comunes como para que el vulgo, la gente, nosotros lo entendamos, se hace mucho más agradable la charla y más entendible todo. Le agradecemos profundamente. Al contrario, les agradezco a ustedes y les deseo un muy buen fin de semana. Desde Aire de Santa Fe vaya nuestro saludo. Hasta la próxima.